Hola, bienvenidos a Entrevista 21. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a hablar de lo que acaba de señalar el juez Richard Concepción Carhuancho en torno al caso Guayquis en la Sombra, que investiga a Nicanor Boluarte, nada menos que el hermano de la presidenta Dina Boluarte. Acaba de dictar 36 meses de prisión preventiva contra el hermano de la mandataria. Básicamente, ¿por qué? Por su involucramiento. Y además está el delito de tráfico de influencias para hacer su propio partido, utilizando los prefectos. Estamos ya conectados con el abogado penalista Andy Carrión, a quien le damos la bienvenida en Perú 21. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Mayra? Gracias por la invitación. Para empezar, Richard Concepción Carhuancho, el juez a cargo de este caso Guayquis en la Sombra, ha dicho que se cumplen los preceptos para dictar esta prisión preventiva en contra del hermano de la mandataria. Para usted, ¿cuáles son los momentos más álgidos o más importantes que ha considerado la Fiscalía y también el Poder Judicial para esta medida? Debemos de recordar, Mayra, de que nos encontramos frente a un pedido de prisión preventiva en la que no se dilucida la inocencia o culpabilidad de las personas, sino más bien si en el marco de la investigación concurre algún peligro de fuga o algún peligro de obstrucción a la justicia, y ello amerita que se le imponga precisamente esta medida tan gravosa como la de restricción de libertad. En el caso en concreto, ya el juez Richard Concepción Carhuancho acaba de decidir favorablemente a la petición de la Fiscalía de imponer los 36 meses de prisión preventiva en atención a varios presupuestos. El primero de ellos es de que el juez Concepción Carhuancho ha hallado los suficientes elementos que sustentan la vinculación de los imputados con los delitos que viene investigando la Fiscalía, que van desde los delitos de fraude en la administración de personas jurídicas, el delito de cohecho, coloquialmente conocido como soborno, así como también el delito de organización criminal, entre otros. A entender del juez Concepción Carhuancho, si habrían los suficientes elementos que los vinculan, y es por ello que se cumpliría con el primer presupuesto. Respecto al segundo presupuesto, que es la prognosis de pena, el juez ha realizado un cálculo que incluso podrían llegar hasta los 40 y tantos años, Mayra. Sin embargo, como nuestro código procesal impide que se pueda realizar este tipo de prognosis más allá de los 35 años, pues el juez ha señalado de que exceden la gravedad del delito. Y el tercer presupuesto, que es el más importante, que es si concurre o no un peligro de fuga o de obstrucción a la justicia. Al menos en el caso de Nicanor Boluarte ha realizado una valoración de que no tiene los suficientes arraigos, ni el domiciliario, ni el laboral, ni el familiar, y que también de alguna manera podría obstruir la investigación de la justicia. Y es el motivo por el cual ahora acaba de arribar precisamente a la decisión de imponer la prisión preventiva. Y hay que recordar además, doctor, que en las últimas audiencias Nicanor Boluarte no se ha conectado a las audiencias y su abogado no da razón de su paradero. Tampoco la policía que lo tendría que haber seguido porque es sujeto plausivo para este tipo de medidas, como ya lo ha determinado hoy el juez Richard Concepción Carhuancho. No ha habido. Esta situación debería de una vez ya de esclarecerse, la policía debería estar buscándolo, porque ya se sabía desde hace varios días del fin de semana que él estaba en esta condición. Claro que sí. La última fecha de conexión del imputado Nicanor Boluarte fue el día domingo en horas de la tarde. Y él tenía la posibilidad de conectarse virtualmente a las audiencias, es decir, él no estaba obligado a acudir presencialmente a las mismas. Sin embargo, en el transcurso de la lectura de la resolución judicial por parte del juez Concepción Carhuancho, no cumplió con conectarse en varias oportunidades el día de ayer y tampoco el día de hoy en horas de la mañana, a pesar de que había consultado con su abogado si él habría logrado obtener algún tipo de comunicación con su patrocinado. Él tuvo que señalar de que no le era posible ubicar a su patrocinado. Yo creo que eso también ha jugado un rol determinante a la hora de que el juez tome esta decisión. Si bien es cierto, ya tenía quizás esbozada una resolución en algún u otro sentido, el hecho de no presentarse a las audiencias finales, sobre todo, es un indicativo de que el juez o bien ya va a tomar una decisión en ese sentido, o bien afianzarla, ¿no? Afianzar el hecho de que eventualmente podría fugar de la persecución pública. Y no solamente con él, sino también con otro de los imputados,
que únicamente enfocó su rostro, ¿verdad? Impidiendo de que se advierta en qué lugar exactamente se ubicaba. Y yo creo que esas conductas, si bien no son determinantes a la hora de que el juez tome una decisión, sí podrían haber coadyuvado o afianzado la misma. Y doctor, en esos momentos se supone que hay un seguimiento previo a los acusados que tienen este tipo de procesos. Ya lo hemos visto en el pasado, en el caso se acordará del exministro de Transporte Juan Silva, donde había un seguimiento previo de un grupo de policías, pero luego fue protegido. Y en estos momentos no tenemos noticias de Juan Silva. ¿Podría correr la misma suerte Nicanor Boluarte, aprovechando el poder quizá que tiene a través de su hermana, la presidenta? Aquí hay varios factores que analizar, Mayra, y en primer lugar es ver quiénes tienen la responsabilidad de que él no haya estado bajo la supervisión policial. Y se entiende de que al ser una persona de alto perfil, es decir, nada menos que el hermano de la presidenta, pues requiere también una vigilancia especial, más aún cuando está en curso un pedido de prisión preventiva. Pero aquí también hay que identificar responsabilidades no solamente en el ámbito de la policía o del Ministerio del Interior, de no haber realizado la suficiente vigilancia para poder ubicar y garantizar de esa manera que cuando emita la resolución el juez pueda ser capturado, sino además, Mayra, hay gran responsabilidad por parte del juez, porque las audiencias de prisión preventiva, Mayra, ha tomado casi 4 meses. Y si la medida de la prisión preventiva es urgente, ¿verdad? En atención a que puede fugar de la persecución pública, pues estos 4 meses prácticamente han servido para que él pueda planificar tranquilamente esta fuga, ¿no? Es absolutamente inusual que un juez se tome 4 meses, era prácticamente un juicio paralelo, Mayra, en la que se dilucidaba el fondo y no necesariamente la urgencia de tomar una decisión para que ello suceda. Así es que aquí se deben también hallar ese tipo de responsabilidades, pero también el hecho de que él sea el hermano de la presidenta podría también implicar, digamos, algún tipo de responsabilidad sobre quien esté encargado de vigilarlo. Y debemos de tener en cuenta que su hermana es nada menos que la presidenta de la República, quien dirige el Ministerio del Interior, más allá de que el titular sea Juan Santibáñez, José Santibáñez. Entonces, yo creo que aquí, si es que se corroboraría el hecho de que él no se ha sometido a esta decisión judicial, pues van a haber algunas responsabilidades que se tienen que hallar. ¿Y qué le parece a usted esta precisión que ha hecho el juez Richard Concepción Carhuancho antes de este proceso, ni bien tomó el caso? Él ha dicho que la ley que hicieron en el Congreso vinculada a la organización criminal no va a ser aplicable en este caso. Esto es así, él tiene esta prerrogativa. Recordemos que días antes el presidente del Poder Judicial dijo: cada juez puede, a su criterio, dependiendo de ciertos requisitos, inaplicar una norma. En este caso, el Congreso, ya sabemos las modificaciones que han hecho, que no beneficia al crimen organizado, mejor dicho, no beneficia en la lucha del crimen organizado, pero el juez ha hecho esta decisión. ¿Se va a poder sostener? De un tiempo a esta parte, Mayra, desde que el Congreso de la República ha reformado hasta en 2 ocasiones el alcance normativo de lo que se conceptualiza como organización criminal, han habido ya algunos pronunciamientos judiciales en diversos sentidos. Ahora estamos apreciando el sentido abordado por el juez Concepción Carhuancho de declarar inaplicable el caso, la reforma normativa de organización criminal a este caso en concreto. Pero ya tenemos antecedentes, ¿no? El juez Jorge Chávez Tamaris, por ejemplo, en el caso de Vladimir Cerrón, decidió aplicar la norma, pero realizar una interpretación de acuerdo a la Convención de Palermo, y en torno a ello, pues, señalar algunos criterios para que sí proceda aquí a imputar el delito de organización criminal. Pero hay algo muy grave, Mayra, y es de que, si bien es cierto, estas decisiones son unánimes, tenemos ya pronunciamientos por parte de la Corte Suprema en la que sí acceden más bien a aplicar esta norma, señalando de que ya no les queda más opción porque el legislador es precisamente el congresista. Y ellos han emitido una norma que tiene que ser aplicada por el Poder Judicial. Y es precisamente en el caso vinculado a Ludit Orellana y otros, en los cuales la Corte Suprema absolvió por el delito de asociación ilícita vinculada a organización criminal, señalando precisamente lo que estoy comentando en estos momentos. Entonces, si bien es cierto, el juez Concepción Carhuancho, en el caso de los Huayquis en la Sombra, ha inaplicado esta norma reformada de organización criminal, veamos si en una segunda instancia son de la misma opinión.
¿verdad? Ya hablaríamos de 3 jueces superiores que de todas maneras también van a tener que pronunciarse en ese sentido, porque, digamos, la pluralidad de instancias exige que no solamente un juez se aparte de esta norma, sino tendríamos que apreciar si los jueces superiores y a su vez la Corte Suprema también son de esta misma opinión. Entonces, no es una decisión del juez Richard Concepción Carhuancho que se vaya a cumplir, digamos, a cabalidad, todavía falta una revisión. Todavía falta una segunda instancia y eventualmente un recurso de casación, así como también un eventual recurso constitucional como de habeas corpus. Recordemos de que hay casos en que ha demorado mucho tiempo hasta que esto se decida, como el caso de Ollantaytamala y Nadine Heredia, que en su oportunidad también se les impuso la prisión preventiva, pero luego todo ello terminó en el Tribunal Constitucional y los dejaron libres. Sin embargo, hay algo importante en cuanto a los tiempos, Mayra. Ya la norma indica de que en medidas como de la prisión preventiva, que en este caso ya se impuso 36 meses, siempre tiene que haber un control incluso de oficio a los 6 meses. Es decir, no significa que así esta decisión sea ratificada en una segunda instancia, se va a mantener en prisión durante los 36 meses, Nicanor Boluarte y los demás, sino que a los 6 meses esta decisión de oficio, es decir, sin ningún pedido del juez, tiene que llamar a una audiencia en la que evalúen si aún siguen persistiendo los elementos que ameritaron evaluar en un sentido de imponer la prisión preventiva. Así es que todavía hay mucho por venir en Mayra, pero en este caso estamos hablando de una decisión en una primera instancia. Bueno, vamos a cambiar el tono de la noticia, doctor Carrión, porque la situación lo amerita. Hoy día se ha dado la noticia de que el supuesto descuartizador de la joven Sheila Cóndor ha sido hallado muerto, en circunstancias extrañas donde se da por sentado que ha sido un suicidio, cuando todavía a esta hora de la tarde no hay un informe forense que así lo indique. ¿Y por qué digo circunstancias extrañas? No sé si usted, doctor, ha podido ver el video y hay varias irregularidades, se ve una intervención policial sin presencia del fiscal, donde se modifica la escena del crimen y además vemos que el policía está colgado de un rack donde él, todavía sus pies llegan al suelo y no se termina de explicar en la conferencia de prensa en realidad por qué se hizo esta intervención de esta forma. ¿Cuál es su lectura? Debemos de señalar en este caso, Mayra, de que siempre existen ciertos protocolos que seguir, aun si se trate de la sospecha de un suicidio, porque lo que tienen que hacer las autoridades es cerciorarse de que en efecto ese ha sido el motivo del deceso de una persona. En el video se puede observar que los policías advierten precisamente el estado en el que se encuentra el cuerpo y señalan, ¿verdad?, de que ya estaría muerto. Utilizan otros términos más coloquiales, pero ese es el sentido de su evaluación primigenia de la escena. Diría no necesariamente el suicidio, porque podría ser una escena más bien del crimen en la cual haya sido instigado, por ejemplo, el suicidio o algún otro haya utilizado métodos para que aparente ser un suicidio. Y son estas hipótesis precisamente las que tienen que descartarse y para ello existen protocolos. Si ya las autoridades advierten de que se trata de un potencial fallecido, pues lo primero que tienen que hacer es convocar a la fiscalía. Y así sean los policías, tienen que convocar a la fiscalía para que la fiscalía se apersone, seguir un protocolo de levantamiento de cuerpo, llamar a los peritos de ser necesarios y sobre todo recabar las evidencias en la escena del suicidio del crimen. Y en este caso se ha visto también cómo los policías manipulan en las evidencias que puedan encontrarse dentro de esta habitación. Así que yo creo que ha sido una actuación, diría yo, irregular por parte de los policías porque no se han respetado los protocolos y eso eventualmente podría dificultar también las investigaciones de cara a reafirmar si se trata o no de un suicidio o si ha habido incluso la participación de terceras personas en este suceso. Ahora, no se debería desviar la atención del tema de fondo en sí, que es el feminicidio. Tenemos a una joven que ha sido descuartizada, cuya familia está pidiendo justicia y que además habrían otras víctimas detrás, porque hay una denuncia de violación en manada donde el policía que hoy ha sido encontrado muerto también está inmiscuido. ¿Qué debería de pasar? Porque se presume que hay otros involucrados en este tema. Y ese es el principal inconveniente de estas actuaciones irregulares, Mayra, porque
digamos, como tú bien señalas, no se debe perder de vista de que se trata de un feminicidio y lo que tiene que hacer ahora la Fiscalía con ayuda, auxilio de la policía es precisamente identificar si él fue el autor directo o no de los hechos y si corroboran que eso fue así, si contó o no, por ejemplo, con la ayuda de algún otro miembro, por ejemplo, de las fuerzas policiales, o si en rigor también se desplegó posteriormente actos de eventual encubrimiento por estos hechos. Todo ello tiene que ser investigado, no basta con que el ministro del Interior señale de que aquí no van a asistir los policías a su entierro. Yo creo que eso es una medida, digamos, superficial. La medida de fondo tendría que ser realizar una investigación a fondo para no solamente identificar, ya comentamos, los protocolos de levantamiento de cuerpos, sino además el mismo hecho, ¿no? El hecho de si realmente la participación de este delito se dio a través solamente de una persona o si también participaron algunas otras o incluso posteriormente si realizaron eventuales actos de encubrimiento. Bueno, se va a tener que revisar las cámaras de seguridad del edificio porque no creo que sea solamente este único registro donde se le ve en los últimos momentos con vida a Sheila ingresando al departamento de este señor. También se va a tener que esclarecer cuál ha sido, digamos, la ruta, porque la respuesta de la policía ha sido la siguiente. Nosotros teníamos conocimiento que él tenía 2 celulares. Uno lo apagó y el otro teníamos noticias que estaba en San Juan del Lurigancho por su geolocalización. Pero no explican por qué esperaron tanto tiempo en capturarlo. Si ya se tenía la sospecha, si se encontró la maleta con el cuerpo desmembrado de esta jovencita debajo de su cama. ¿Por qué además dejaron en libertad a los otros 6 detenidos? 2 personas de esos 6 detenidos vivían también en este departamento. Hay muchas cosas todavía, cabos sueltos, que todavía no se entiende hasta este momento, doctor. Existen muchas posibilidades también e hipótesis de la comisión de este delito, Mayra. Entiendo de que, por ejemplo, el desmembramiento de un cuerpo en ocasiones no lo puede realizar solamente una persona. Requiere de algún tipo de auxilio, pero esos son precisamente los actos de investigación que tienen que desplegarse el día de hoy y de manera urgente, ¿no? Porque si hay personas sospechosas que han sido liberadas, pues en principio, como la norma dice, tiene que presumirse la inocencia de estas personas, pero lo que tiene que hacer la policía con la fiscalía es acelerar precisamente los actos de investigación de cara a corroborar de que aquí fue una actuación unilateral o participaron algunos otros y también sustentar del por qué estas personas liberadas no tendrían nada que ver con los hechos que se vienen investigando. Yo diría, Mayra, que recién está comenzando este caso, hay muchas cosas aún por aclarar y que esperamos que la Fiscalía lo pueda hacer en el más breve plazo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Carrión, por estar con nosotros analizando esos temas que en estos momentos están dando que hablar, pero también que generan mucha preocupación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Bien, era entonces el abogado penalista Andy Carrión que estaba analizando con nosotros la situación de Nicanor Boluarte, quien es hermano de la presidenta y que en esos momentos no ha habido. Richard Concepción Carguancho, el juez a cargo, le ha dictado 36 meses de prisión preventiva. Nosotros regresamos con más información.